Hay muchas naciones más ricas, más grandes y más ruidosas que México, pero no todas logran que el mundo se detenga a observar con la misma intensidad. Aquella mañana, el mundo parecía seguir su órbita habitual. El metro seguía abarrotado. Las reuniones internacionales continuaban repletas de informes, cifras y un lenguaje de eficiencia tan frío como siempre. Entonces, una noticia se propagó con rapidez. México estaba siendo elogiado como un país al que el mundo comenzaba a mirar con nuevos ojos. No solo como una tierra de turismo, sonrisas o gastronomía exquisita, sino como una nación con algo más profundo, algo que no se puede medir con el PIB o con el poder de negociación en el escenario mundial. Esta noticia llegó a oídos de Alejandro, un director de operaciones en tierra de 59 años, quien siempre creyó que la grandeza de una nación debe probarse a través de sistemas, orden y resultados. Él no quería viajar a México, quería comprobar si, bajo todos esos halagos, el país realmente poseía algo sólido o si era solo un espejismo que el mundo estaba malinterpretando. Tras leer varios informes y análisis, Alejandro no se sintió emocionado como el resto. Al contrario, cuanto más leía, más sereno se volvía. Esa serenidad característica de quienes deciden tomarse algo muy en serio, él era el tipo de persona que no se apresura a creer en los elogios, ya vengan de medios, académicos u organismos internacionales. Para él, el mundo actual es demasiado hábil creando imágenes. Muchos países pueden lucir impresionantes a través de campañas, palabras floridas e historias cuidadosamente arregladas, pero como alguien que ha estado ligado a los sistemas operativos toda su vida, creía que, al acercarse lo suficiente, incluso la imagen más refinada comienza a revelar sus grietas. Alejandro, de 59 años, ha trabajado en la operatividad de tierra de un aeropuerto en Europa durante casi 3 décadas. No es el tipo de gestor que solo sabe hablar. Ha pasado por noches donde la nieve era tan densa que las pistas casi debían cerrarse, por vuelos retrasados en cadena, por pasajeros furiosos, por sistemas que colapsan y deben ser rescatados con decisiones precisas en cuestión de minutos. Siempre creyó que la fiabilidad de un profesional no reside en su sonrisa, sino en mantener los estándares cuando todo parece estar a punto de derrumbarse. Como vivió en un mundo así por tanto tiempo, respeta más lo que se puede tocar que las historias contadas con excesiva ornamentación. Cuando las conversaciones sobre México comenzaron a ser frecuentes en su círculo, de ser solo un destino turístico, se empezó a hablar de él con otros términos. Una nación donde la gente es cálida, donde el servicio tiene alma, una nación que combina la cultura con la modernidad de forma asombrosa, un país con una fuerza comunitaria y un espíritu ciudadano único. Alejandro escuchaba todo eso con gesto impasible. No se burlaba, pero tampoco lo creía. Sentía que esas explicaciones sonaban demasiado bien, tan bien que rayaban en lo abstracto, y lo abstracto suele ser frágil al someterse a la realidad. Una noche, después de la cena, le dijo a Elena, su esposa, con total calma, que quería ir a México una vez. Elena sonrió de inmediato, porque para ella, México era la imagen de antiguas casonas coloniales, comida con aromas intensos, mercados matutinos, risas y una luz mucho más cálida que la del invierno europeo. Pero Alejandro lo veía distinto. No negaba esos atractivos, solo que lo que le interesaba no era la belleza, sino una pregunta. Quería saber si bajo esa reputación aparentemente hermosa había algo firme. ¿Había un sistema fuerte? ¿Había disciplina? ¿Había profesionalismo más allá de la imagen? Y lo más importante, lo que llamaban el encanto mexicano era solo una habilidad de recepción o un valor arraigado en la forma de pensar de su gente. Comenzó a planear el viaje como un profesional, más que como un turista. Eligió la Ciudad de México como punto de partida, porque la capital es donde una nación menos oculta la verdad. Las grandes ciudades obligan a todo a salir a la luz. La fuerza y la fragilidad, el orden y el caos, la calidad real y los espejismos mantenidos por campañas mediáticas. Reservó vuelos con escalas, organizó su tiempo con rigurosidad y se determinó a no ser un visitante que mira todo a través de un lente romántico. Durante los días previos a la partida, volvió a sentirse joven de cierta manera, no por emoción, sino por el instinto de alguien que está a punto de poner algo a prueba. Leyó sobre el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, sobre el sistema de transporte, el turismo, el servicio y el rol de la cultura. En la vida diaria de los mexicanos, vio fotos de una ciudad llena de contrastes fascinantes.
edificios de cristal junto a templos prehispánicos, cafés modernos cerca de mercados tradicionales, empresarios caminando junto a artesanos en la mañana. Miraba esas imágenes como alguien que no se deja impresionar fácilmente, porque cuanto más armonioso parecía algo, más quería saber de dónde venía esa armonía. El día que el avión los dejó en la Ciudad de México, el aire vibrante y húmedo de América Latina los recibió en cuanto se abrieron las puertas. No se parecía en nada al aire de su hogar, no solo por la temperatura, sino por la atmósfera general, el movimiento, el aroma de la gente, el sonido de los anuncios, el ruido de las maletas sobre el suelo y un ritmo de vida que parecía apresurado pero no rígido. Alejandro miraba a su alrededor. Veía turistas, trabajadores, familias, gente local, personal uniformado en distintas posiciones. Todo parecía moverse al mismo tiempo, como si esa ciudad respirara constantemente. Pero incluso estando en un país al que muchos vienen a descansar, Alejandro no se dejó llevar por esa sensación. Observaba los mostradores de servicio, la dirección de los pasajeros, la coordinación entre los empleados y el lenguaje corporal del personal, más que la arquitectura. Escuchaba el tono de voz más que la música en la terminal. Le interesaba ver cómo los mexicanos mantenían la cortesía en situaciones de alta presión con mucha gente. Observaba si sus sonrisas eran por obligación o una actitud nacida de la costumbre de respetar al otro. Cuanto más avanzaba hacia la zona de conexiones, más sentía que estaba haciendo lo correcto al ir en persona, porque algunas verdades no se entienden en los informes. Sin importar lo que escriban los artículos o lo que dicten las cifras, nada se compara con ver cómo una persona mira a otra, cómo una organización enfrenta el caos o cómo una nación se expresa a través de detalles mínimos sin darse cuenta. Comenzó a comparar en silencio con lo que conocía en Europa. Algunas cosas admitía que eran mejores de lo esperado, otras aún no le generaban confianza, y algunas le hacían sentir que el país quizás escondía algo más sutil que lo que la imagen general mostraba. Elena, quien observaba a su marido desde hace tiempo, le preguntó qué sentía sobre México en esas primeras horas. Alejandro respondió brevemente: «Es muy pronto». Esa respuesta sonaba normal, pero en realidad estaba cargada de significado. Significaba que aún no aceptaba emitir un juicio. Y para alguien como él, el no juzgar aún era señal de que algo empezaba a hacerlo ser más cauteloso. Quizás este país no era tan simple como pensaba, y quizás lo que el mundo decía no era solo un espejismo turístico como sospechaba. Aún así, la cautela no desaparecía. Seguía ahí sentada, como un inspector que no ha cerrado su informe, que no ha firmado y que no se deja convencer fácilmente. Siguió caminando por el pasillo del aeropuerto con el corazón apenas entreabierto, sin saber que pronto el país al que vino a estudiar no se revelaría a través de grandes explicaciones, sino que comenzaría a sacudir sus antiguas creencias mediante un evento pequeño. Un evento que cambiaría este viaje para siempre. El cambio real no empieza por una imagen bonita ni por una frase conmovedora. Comienza por una insatisfacción ante algo pequeño, algo que ante sus ojos no debería haberse convertido en un problema. Después de pasar los controles en el aeropuerto, a él y a Elena les tocó una escala con un tiempo más apretado de lo previsto, pues un retraso previo hizo que todo se moviera. Para un turista normal, algo así es solo una molestia común. Pero para Alejandro, que pasó la vida decidiendo el destino de cada vuelo minuto a minuto, un pequeño desajuste no era algo trivial, era una prueba de sistema, el tiempo justo para saber si una organización es realmente de calidad. Caminó más rápido, sus ojos escaneaban los letreros calculando distancias y posibilidades con precisión milimétrica, como si estuviera en su centro operativo en Europa. Elena lo seguía. Él no estaba en pánico, aún creía que todo saldría bien, porque según su experiencia, situaciones así se resuelven si el sistema es flexible y si el personal de primera línea entiende que la diferencia entre llegar tarde y alcanzar el vuelo no es solo un número, sino una decisión humana. Cuando llegaron a la puerta de embarque, vio que el ambiente ya no era el de un grupo de pasajeros a punto de abordar. La cinta estaba cerrada, el personal de puerta estaba recogiendo documentos y el ritmo de la zona había pasado de estar en proceso a haber concluido. Alejandro sintió un golpe en el pecho. No aceptó esa imagen de inmediato. Se acercó a una empleada con una actitud controlada pero firme, para que ella supiera que él no era un pasajero que se rendiría fácilmente. Explicó rápidamente que su vuelo anterior se retrasó. Él y su esposa caminaron sin parar. Señaló la hora en su reloj
y explicó que, desde la perspectiva operativa, esa situación aún se podía solucionar si había coordinación. Habló de forma sistemática, clara y concisa, usando el lenguaje de alguien que trabaja en esto, no como un pasajero quejándose sin sentido. En lo profundo, esperaba que al ver su conocimiento sería tratado con flexibilidad. Pero la empleada solo escuchó con serenidad antes de responder con una voz suave, amable y firme, explicando que la puerta de embarque ya había cerrado según el protocolo y que los trámites finales estaban listos. No podían admitir a nadie más. No habló despacio, no dudó, no mostró miedo ante la confrontación. Habló como alguien que conoce su deber y al mismo tiempo intenta mantener la dignidad del otro. Esa respuesta hizo que la insatisfacción de Alejandro aumentara de golpe. No alzó la voz, pero su tono se volvió más rígido. Cuestionó el procedimiento por etapas, refutó el tema del tiempo. Intentó explicar que en muchos aeropuertos europeos aún se podía resolver esto si el personal decidía con rapidez. Habló de pasajeros en conexión, de la importancia de la integración del sistema, del impacto de aplicar reglas sin considerar el contexto. Cada palabra suya era como un cuchillo afilado de alguien que cree tener la razón. Sin embargo, lo que recibió no fue confrontación. La empleada mantuvo la actitud. Se disculpó por no poder hacer lo que él deseaba, pero al mismo tiempo comenzó a proponer opciones de inmediato. Le indicó el centro de servicio para reprogramar el vuelo, revisó las rutas posibles y llamó a otro compañero para ayudar con los trámites adicionales. No lo dejaron solo en su enfado, no mostraron molestia y no respondieron con ese muro burocrático frío que él había visto en otros países. Seguían sonriendo, pero no era una sonrisa para evadir el problema. Era la sonrisa de quien acepta la insatisfacción del otro, pero no dejará que la situación empeore. Eso descolocó a Alejandro de una manera que ni él mismo pudo notar. Una parte de él seguía enojada porque, según su lógica, eso era un fallo de flexibilidad. La otra parte empezaba a dudar de lo que estaba viendo. La cortesía de ellos no era débil, su calma no significaba falta de profesionalismo, y el hecho de no ceder ante él no iba acompañado de un trato inhumano en absoluto. Pero él aún no estaba listo para aceptar esa complejidad. Se retiró con frustración. El primer pensamiento que se formó en su mente fue que quizás lo que el mundo elogiaba tanto de México era solo una superficie suave. Bajo las sonrisas y las palabras amables, el sistema podía ser tan rígido como en otros lugares, solo que envuelto en un tono más dulce. No dijo nada, pero Elena vio su rostro y supo que estaba juzgando algo. Ambos tuvieron que cambiar planes y pasar horas en el aeropuerto. Alejandro aterrizó con un sentimiento difícil de ocultar. No le gustaba perder el ritmo, no le gustaba verse obligado a esperar, y menos aún el sentimiento de haber juzgado mal la situación, aunque fuera por un poco, para alguien que vivió siempre controlando errores. Un fallo así, a su nivel, no solo es un inconveniente, afecta el orgullo de forma silenciosa. Se quedó sentado mirando a la gente pasar, las pantallas, los empleados trabajando bajo la luz constante del aeropuerto. Recordó la conversación varias veces, revisó sus palabras, la actitud del personal e intentó encontrar razones para afirmar que él tenía la razón. Pero cuanto más pensaba, más sentía algo pequeño molestando en su interior, como una astilla invisible, porque, siendo justos, esos empleados no empeoraron la situación. No lo ignoraron, no le pasaron la responsabilidad a él, no usaron las reglas como un escudo vacío. Se negaron con educación y, tras hacerlo, asumieron la responsabilidad completa ante la molestia inmediata. No le dieron lo que quería, pero no lo hicieron sentir abandonado. Para muchos eso es normal, pero para él no, porque el mundo laboral que conocía le había enseñado otra forma. Demasiadas veces, en muchos lugares, había visto gente usar las leyes para protegerse a sí mismos, no al sistema. Visto gente que hablaba con lógica, pero que hacía sentir al otro un don nadie. Visto un servicio lleno de procesos pero totalmente carente de humanidad. Pero aquí algo no cuadraba. Y cuanto menos cuadraba, menos seguro estaba de por qué se sentía insatisfecho. Entre el vuelo perdido y que aquello en lo que creía enfrentaba una nueva forma que aún no podía descifrar, Elena le puso una mano suavemente sobre la suya sin hablar. Ella sabía que a veces su esposo no se enoja por el problema grande, sino porque el mundo no sigue la lógica en la que él confía. Lo invitó a un rincón más tranquilo
y mientras atravesaban la terminal, Alejandro no sabía que esas horas de espera forzada se convertirían en uno de los momentos más importantes del viaje. Porque pronto, la insatisfacción que él creía era solo de servicio, abriría camino para ver cosas más profundas que el sistema, cosas que no aparecen en el manual operativo, no están en el informe anual ni se crean en cursos cortos. Aún no era claro, era solo una grieta fina en su antigua confianza. Pero esa grieta suele ser el inicio de los cambios más grandes. Tener que esperar en el aeropuerto más tiempo del previsto era algo que Alejandro detestaba, porque para él la espera no es solo tiempo perdido, es un ritmo donde el sistema se deforma, un vacío que muestra que algo no encaja. Pero ese día, aquel tiempo de retención involuntaria cambió de rol, de ser una molestia a ser una puerta que no intentó abrir, pero cuando ya estuvo abierta, no pudo ignorar lo que había afuera. Él y Elena se sentaron en un rincón más tranquilo. Alejandro aún sentía molestia, pero la ira inicial bajó, dejando una tensión silenciosa. Entonces, comenzó a mirar a su alrededor otra vez. Esta vez no con la mirada del que tiene prisa, sino con la mirada de quien no tiene más opción que quedarse con lo que tiene delante el tiempo suficiente para ver mejor. Al principio seguía observando profesionalmente. Observaba cómo el personal coordinaba, cómo se gestionaba el movimiento en hora pico, dónde se absorbía el pequeño caos. Notó que muchos mexicanos uniformados no caminaban con una prisa frenética, pero tampoco eran lentos. Todo tenía un ritmo más ligero que el mundo laboral que él conocía. Sin embargo, lo extraño era que esa ligereza no hacía que el panorama pareciera débil. Al contrario, parecía haber un soporte invisible, haciendo que los movimientos fluyeran sin choques innecesarios. Poco después, lo que realmente atrajo su mirada no fue el sistema, sino detalles pequeños que nunca salen en los reportes de rendimiento. Vio a una mujer mayor dudando frente a una señalización, con una maleta y papeles, viéndose confundida. Una empleada joven que pasaba se detuvo de inmediato. No señaló el camino desde lejos, no dio instrucciones rápidas. Se acercó, se inclinó un poco para estar a la altura de la señora, habló lento con voz suave y clara y luego la acompañó hasta el punto exacto. Alejandro captó el ritmo de la escena. Lo que le llamó la atención no fue el acto de ayuda, eso de por sí es bueno, sino la actitud con la que ocurrió. Era algo normal, sin prisa de exhibición, sin el gesto de quien quiere ser visto haciendo el bien. Era tan simple que casi resultaba transparente. Miró hacia otro lado y vio a un personal de limpieza que empujaba su carro por una zona concurrida. En vez de mostrar molestia o empujar, el hombre bajó el paso, juntó las manos con una sonrisa discreta para pedir permiso a quienes bloqueaban el paso. Cuando alguien le cedía el espacio, él inclinaba la cabeza en agradecimiento, por hábito, no por ceremonia. Alejandro miró esa imagen más tiempo del necesario. Había visto mucha cortesía en entornos laborales, pero lo que tenía delante no parecía una cortesía forzada, era el lenguaje de la convivencia, uno que la gente habla sin pensar, porque estaba arraigado en la forma de mirar al otro. Con el paso del tiempo, vio imágenes similares repetirse, pero nunca de la misma manera. Vio a un empleado explicar información a una familia con niños en tono calmado, aunque el niño lloraba y los padres estaban agotados. Vio a una empleada de cafetería recordar que un cliente mayor quería su bebida sin azúcar, aunque el cliente no dijo nada. Vio a un joven de aeropuerto ayudar a un anciano con sus maletas con cuidado, sin invadir su espacio. Todo era pequeño, tan pequeño que pasaba desapercibido para casi todos. Pero cuando estas imágenes ocurren durante horas, forman un significado más sólido que cualquier explicación grandilocuente. Alejandro empezó a sentirse incómodo de otra forma. Esta incomodidad no era por ira, sino porque enfrentaba algo que sus viejas herramientas de análisis no podían ubicar. Él era experto en evaluar calidad a través de cosas medibles: tiempo, precisión, secuencia de pasos o tasa de errores. Pero lo que veía no era invisible, era real, solo que no entraba en sus marcos de medición anteriores. Era la calidad del trato mutuo. Era la atmósfera nacida de mucha gente haciendo pequeñas cosas con significado similar sin que nadie diera una orden. Intentó decirse que quizás el aeropuerto tenía altos estándares, pero cuanto más lo pensaba, menos convencido estaba. El entrenamiento puede enseñar sonrisas, frases hechas y pasos a seguir, pero es difícil enseñar esa mirada o esa flexibilidad sin que el empleado pierda su propia dignidad. Conocía el mundo del servicio para saber que la cortesía pura por obligación suele tener una rigidez oculta. Sin embargo,
En las imágenes de ese día no veía esa rigidez. Lo que veía era ligereza manteniendo la distancia, el deber y el profesionalismo al mismo tiempo. Elena, quien lo observaba en silencio, dijo suavemente: quizás no solo les enseñan a trabajar bien, sino que les enseñan que la persona de enfrente tiene la misma dignidad que ellos. Alejandro no respondió de inmediato, no estaba listo para aceptar eso, pero tampoco podía negarlo. Durante horas no vio solo eficiencia, vio cosas más sutiles, cosas que hacen que los extraños cansados, perdidos o confundidos no se sientan una carga pesada para el sistema. Y un pensamiento se formó en su mente lentamente. Si estas acciones vinieran de una o dos personas, sería personalidad. Pero al ocurrir en tantos puestos, edades y tareas sin haberlo planeado, otra posibilidad surgía. Esto no es cuestión de empleados excelentes, es cuestión de cultura. Una cultura que no está en un póster, sino en el cuerpo, en los gestos, en el tono de voz, en el ritmo con el que uno acepta frenar un poco para que el otro no se sienta solo. Este entendimiento no era perfecto. Alejandro aún no cambiaba de opinión por completo. Seguía siendo cauteloso, pero algo en él se ablandaba. Dejó de mirar a México como un país sobrevalorado y empezó a ver que muchos halagos que escuchó no nacían solo de imágenes bonitas, sino de estos pequeños detalles. Pequeños detalles que el extranjero siente de inmediato aunque no pueda explicarlos. Y estos detalles tienen más fuerza que cualquier grandeza declarada en foros oficiales. Al mirar a la gente moviéndose en la gran terminal, Alejandro sintió que estaba ante una puerta nueva. Aún no sabía qué había detrás, pero sabía que era real. Este país quizás no expresa su corazón a través de grandes explicaciones, sino a través de lo que la gente hace cuando nadie mira, a través de una sutileza que no pide recompensa y una cortesía que no disminuye la firmeza del deber. Al final, empezó a calmarse. No la calma de quien se rinde, sino la de quien acepta que otra verdad se le acerca. Aunque no podía nombrarla aún, su corazón ya estaba vibrando. Una vibración pequeña pero suficiente para que el mundo que creía conocer comenzara a tener nuevas dimensiones. Cuando el viaje se reordenó, Alejandro y Elena dejaron el aeropuerto mientras Ciudad de México cambiaba del atardecer a la noche. La luz del sol sobre los edificios hacía que todo brillara. A ojos de un turista, ese es un momento encantador con la capital. Pero Alejandro seguía siendo cauteloso, solo que su cautela ya no era como al llegar. No era la sospecha de quien busca fallos, sino la concentración de quien quiere mirar más profundo, porque las horas en el aeropuerto lo hicieron sospechar que quizás lo que México tiene no es solo una imagen puesta en escena, sino algo arraigado en cómo la gente vive junta. El coche los llevaba a la ciudad por avenidas donde convivían coches, motos, autobuses y mucha vida fluyendo. Alejandro miraba por la ventana. Veía anuncios modernos no lejos de pequeños altares en la calle. Veía trabajadores de oficina junto a vendedores ambulantes, gente de negocios con el bullicio de la ciudad. Estas imágenes no lo sorprendieron tanto como el ritmo en que todo parecía contradictorio, pero no se desmoronaba. No era una mezcla caótica sin orden, sino la convivencia de muchos estratos de tiempo y significado en una ciudad. Y Ciudad de México no intentaba explicar nada a nadie. Solo existía a su manera y dejaba que los visitantes sintieran por sí mismos. El conductor era un hombre de mediana edad, con poco inglés pero con un tono amable y la intención de explicar el camino con esmero. Cada vez que el tráfico se detenía, no se mostraba molesto. Solo sonreía levemente, como pidiendo perdón por la ciudad, aunque no fuera su culpa. Alejandro escuchaba esas breves palabras y pensaba en las grandes ciudades de Europa. Tienen más eficiencia en muchos puntos, pero no en todos los lugares queda gente que siente que debe pedir disculpas por un inconveniente ajeno. Esa diferencia es mínima, pero cuanto más pequeña, más auténtica parece. Al día siguiente, él y Elena comenzaron a explorar, sin itinerarios cerrados, con la intención de dejar que la ciudad se revelara. Pasaron por barrios coloniales, caminaron por callejones llenos de olores y voces, por tiendas pequeñas donde el dueño parecía conocer a todos, la mayoría en el barrio, cerca de iglesias donde, aunque había turistas, la gente entraba a orar con paz en medio del ritmo real, no para tomar fotos. Alejandro miró a una mujer mayor que se quitaba los zapatos antes de entrar al templo. Inclinó la cabeza antes de encender una vela. Cada gesto irradiaba un respeto que no necesitaba ser anunciado. En ese momento empezó a sentir que la palabra cultura en México quizás no significa algo guardado para ser admirado de lejos,
sino algo con aliento, algo activo en la vida cotidiana de gente común. Un mediodía, se detuvieron en una fonda pequeña, sin lujos, mesas sencillas, ventiladores girando y una sopa humeante frente a ellos. La dueña era una mujer mayor que trabajaba con agilidad. No hablaba mucho inglés, pero sus ojos y voz tenían una energía que calentaba el ambiente de inmediato. Elena le sonrió, ella respondió e intentó explicar el menú con paciencia. Alejandro notó que trataba a todos igual, locales, turistas u oficinistas. Valoraba la comida como si no fuera solo mercancía, sino un reflejo del orgullo de su oficio. Cuando sirvieron la comida, Alejandro no solo saboreó los sabores, absorbió algo más sin darse cuenta. El equilibrio de los ingredientes, la meticulosidad y cómo esa pequeña fonda lograba que gente tan diversa se sentara en un espacio estrecho, lo hizo entender un aspecto de México que ningún artículo puede enseñar bien. Este país tiene una capacidad especial para convertir lo ordinario en un espacio de significado. La comida no es solo saciarse, es una forma de cuidado, hospitalidad y conexión humana. Esa tarde llegaron a un parque cerca de un sitio histórico. El viento soplaba suave, gente pasaba y en el mismo marco había edificios antiguos, hoteles lujosos y mucha vida entrelazada. Alejandro miró mucho tiempo. No es el tipo de persona que se emociona solo con la belleza, pero lo que tenía delante no era solo poderoso por eso, sino porque le demostraba que esa ciudad no elige ser solo una cosa. No rechaza el pasado para entrar al futuro, ni se aferra al pasado sin poder avanzar. Ciudad de México parece aceptar que la vida real está llena de capas, y en lugar de intentar que todo sea igual, busca que esas diferencias convivan. Esa noche pasaron por un mercado nocturno. Luces, risas, olor a comida a la parrilla y el grito de los vendedores creaban una atmósfera vibrante. Pero lo que detuvo a Alejandro no fue solo el bullicio, sino la naturaleza de ese bullicio. No tenía solo el motor del comercio, sino un sentido de comunidad. El vendedor hablaba con el cliente como humano a humano, no solo como vendedor a comprador. Niños corrían y alguien los llamaba para que tuvieran cuidado. Las personas mayores caminaban lento y otros cedían el paso sin necesidad de hablar. Esto no es una imagen romántica, es la normalidad y cuanto más normal es, más refleja la estructura psicológica de la sociedad. Alejandro entendió poco a poco que México no impacta al turista con cosas grandes declaradas, sino que habla a través de detalles que penetran lentamente, a través de cómo se saluda, cómo se comparte el espacio, a través de cómo el respeto no se reserva solo para el poderoso, sino que aparece en las relaciones comunes. Al ver esto, entendió que la ligereza mexicana quizás no es solo una característica cultural para turistas, sino un capital social, una fuerza silenciosa que ayuda a mantener la convivencia sin necesidad de rigidez constante. La tarde siguiente, esperando un taxi frente a una estación, vio a un estudiante ayudando a una mujer mayor con muchas bolsas a subir a la acera. Fue rápido, casi nadie lo notó. La joven no volvió por un cumplido, y la mujer solo sonrió en agradecimiento antes de seguir. Esa imagen se quedó en la mente de Alejandro de forma extraña, porque reforzó lo que sentía hace 2 días. Este país no es memorable solo por los lugares que tiene, sino porque tiene una forma de hacer sentir que la humanidad se trata con suavidad en el día a día. Claro, él aún no era alguien listo para concluir fácilmente que México es la respuesta a todo. Seguía viendo el caos, la imperfección, el desorden que toda gran ciudad debe tener, pero lo que cambió es que ya no miraba esas imperfecciones con la misma mirada, porque bajo el caos empezaba a haber un soporte, bajo la diversidad una esencia común, y bajo la imagen de un país que el mundo recuerda por el turismo, empezaba a sentir una profundidad que no se crea en un par de años. Al volver al hotel, Alejandro se quedó frente a la ventana, viendo las luces de la capital extendiéndose al infinito. No sabía que estaba respetando a este país cada vez más. La duda no había desaparecido, pero cambió de forma. De ser un escudo defensivo, se convirtió en una voluntad de entender, y en ese cambio silencioso, empezó a sentir que quizás lo que México le enseñaría no era solo servicio o cultura, sino una lección más profunda sobre el valor de vivir con los demás sin que el mundo se vuelva demasiado rígido. Tras pasar días en la capital hasta empezar a ver el ritmo interno de la ciudad más que su superficie, Alejandro y Elena continuaron el viaje hacia el sur, a Oaxaca. Esta ciudad trajo una sensación distinta desde el primer momento.
no solo por el tráfico menor o el aire más pausado, sino por el ritmo de la gente, que parecía detenerse lo suficiente para que las pequeñas cosas cotidianas tuvieran su propio curso. La capital lo hizo cuestionar sus moldes mentales. Oaxaca ayudaba a que esas preguntas reposaran. Aquí, algunos caminos aún tenían sombras de árboles sobre paredes antiguas. Templos antiguos y cafés modernos no estaban lejos el uno del otro. Turistas caminaban junto a locales sin que nadie intentara ser el modelo de la ciudad. Todo tiene su distancia. Y en esa distancia, Alejandro sintió que la identidad mexicana que buscaba ya no era abstracta. Estaba en la atmósfera, en el tono de voz, en cómo se miran sin prisa. Se quedaron en un pequeño hotel, no muy grande, entre calles coloniales. No era lujoso como un hotel de cadena mundial, pero tenía una sutileza sólida, desde los pasillos de piedra, el aroma a copal, hasta la decoración sobria. Al llegar, un recepcionista joven inclinó la cabeza y saludó con cortesía pero sin rigidez. Hablaba buen inglés, claro y sencillo, sin palabras innecesarias. Alejandro sintió de nuevo lo que veía repetirse en México. Mucha gente parece saber cómo hacer que el otro no se sienta molesto de forma natural. Al día siguiente, una tarde cuando el cielo se oscureció rápido como suele pasar en los trópicos, él y Elena salieron a caminar cerca de un mercado local. El camino tranquilo comenzó a volverse bullicioso ante la amenaza de lluvia. Los vendedores recogían sus cosas, se tensaban lonas. Algunos niños corrieron a cubrirse bajo los portales. El murmullo en las tiendas aumentó, como si la ciudad se preparara para lo que todos sabían que vendría en minutos, y entonces la lluvia cayó de golpe. Alejandro y Elena se refugiaron bajo el techo de un edificio junto a desconocidos. La escena era normal, solo grupos de extraños esperando que pasara la lluvia en una ciudad mexicana. Pero porque él empezó a ver más profundo, vio lo que se escondía en esa normalidad. Un hombre de mediana edad se movió para que una madre y su hijo pudieran estar en un lugar menos mojado. Un joven con bolsas ayudó a mover una moto para ampliar el espacio. La dueña de un puesto de café cercano sacó 2 sillas de plástico para una mujer mayor y un hombre que pasaba, para que tuvieran donde sentarse sin parecer que hacían una gran obra de caridad. Era como una reacción natural de gente que siente que, ante ellos, debe haber algún tipo de cuidado. La lluvia caía fuerte. Elena miraba esas imágenes con una sonrisa. Alejandro sentía una vibración silenciosa porque notó que cada situación en México parece ser un escenario para que algo similar se manifieste. Es la tensión sin rituales, sin declaraciones, sin que nadie califique, pero ocurre, de verdad, una y otra vez de maneras distintas. Cuando la lluvia amainó, un joven del hotel que salió a buscar a unos clientes que no regresaban, llegó. Al ver a Alejandro y Elena, saludó con respeto y dijo que, si querían, podía llevarles un paraguas para acompañarlos al hotel, pues no estaba lejos. Alejandro aceptó y, mientras caminaban por la calle mojada donde el olor a tierra y hojas era claro, sintió que ya no quería guardar esa pregunta, la pregunta que le daba vueltas hace días. Desde el aeropuerto, la fonda, el mercado, el conductor, la mujer mayor en el templo, la estudiante y la escena bajo la lluvia, no es la pregunta del turista que quiere saber de cultura por diversión, sino la pregunta de alguien que siente que está ante algo real y quiere conocer la raíz. Se giró hacia el joven empleado mientras caminaban bajo el mismo paraguas y preguntó de dónde venía esa forma de cuidar a los demás. Preguntó si lo que vio era un estándar de servicio entrenado o parte de una forma de pensar más profunda. El joven calló un poco, como eligiendo las palabras. No respondió con prisa para impresionar al extranjero. Finalmente habló con un tono tan tranquilo que casi no sería memorable si se escuchara de pasada. Dijo que, para muchos en México, cuidar al otro no empieza por pensar que estás dando un servicio, sino por sentir que si alguien está frente a ti, ya sea cliente, extraño, anciano, niño o cualquiera, no debería ser dejado solo si tú puedes hacer algo. Agregó que en su casa, los mayores no enseñan grandes frases. Solo enseñan que hay que tener respeto, saber estar, no hacer que el otro se sienta mal innecesariamente. Y que si trabajas con gente, no lo hagas solo por terminar. Hazlo de modo que la otra persona sienta que tiene dignidad. Esa frase era simple, sin palabras floridas, sin referencia a la nación, religión o ideales grandilocuentes, pero para Alejandro fue como algo que lentamente atravesaba su interior.
El molde mental que usaba para dividir el mundo en eficiencia y emoción ya no encajaba, porque lo que escuchaba no era una explicación de buenos modales, sino la exposición de una estructura ética que mantiene a esta sociedad. Una estructura que quizás no está escrita en leyes claras, pero se forma en la familia, en la comunidad, en la crianza y en cómo se mira al otro. Entendió de golpe que lo que creía era encanto de servicio, en realidad podía ser solo la capa exterior de algo profundo. No era habilidad de recepción, no era sonrisa de negocio, no era suavidad por puntos. Era una cultura de no dejar que los otros caigan fuera del círculo de la humanidad fácilmente. Es la cultura de ver que el deber y la compasión no tienen por qué estar separados y que el orden no debe destruir la ternura de la vida. De vuelta al hotel, Alejandro casi no habló. Caminó, escuchando la lluvia que cesaba, el sonido de los zapatos sobre la tierra mojada, y dejó que esa frase penetrara en él. Pensó en su vida laboral, en las largas noches en el aeropuerto europeo, en las decisiones que creyó correctas porque tenían lógica, orden y mantenían el estándar, pero por primera vez en años se atrevió a preguntarse si, en medio de todo eso, había pasado por alto algo importante. Había estado demasiado concentrado en mantener el sistema y olvidó que la persona frente al sistema también debe ser tratada con dignidad. La pregunta no lo hacía negar su pasado. Aún creía en el orden, en el estándar, en que el profesionalismo debe ser claro. Pero México le mostraba que un profesionalismo más perfecto no es solo un sistema eficiente, sino uno que funciona sin que la humanidad de los involucrados se marchite. Esa noche, tras llegar a la habitación, Elena le preguntó por qué estaba más silencioso. Alejandro se paró frente a la ventana, viendo las luces de Oaxaca reflejadas en la calle mojada, y tardó mucho en responder. Dijo despacio, que al principio vino a ver si el mundo exageraba, pero ahora sentía que lo difícil no es juzgar a México, sino aceptar que quizás él mismo había mirado desde una fortaleza muy estrecha. Elena no dijo nada, solo lo miró sabiendo que él no estaba halagando superficialmente. Estaba obligado a abrir su corazón a otra verdad, una que no niega lo que creía, sino que lo está reordenando. La precisión sigue siendo importante, el sistema, la disciplina, pero todo eso puede no ser suficiente si por dentro no está la capacidad de mantener la dignidad humana. En esa noche tranquila tras la lluvia, Alejandro entendió por primera vez que ya no viajaba por México como un inspector. Caminaba en un espacio que le enseñaba suavemente que la grandeza de una sociedad quizás no reside en controlar todo, sino en saber ser fuerte sin romper el corazón de la gente en el camino. A la mañana siguiente, Oaxaca se veía más pacífica que los días anteriores. El aire tras la lluvia tenía una transparencia que hacía que el color de los árboles fuera más intenso, las paredes coloniales lucieran más tiernas y el ruido de la ciudad no pareciera empezar de golpe, sino abriéndose poco a poco. Alejandro despertó temprano, no salió con prisa, se quedó quieto junto a la ventana dejando que los pensamientos acumulados se movieran lentamente. Era la primera vez en mucho tiempo que no intentaba encontrar una conclusión rápida, porque sabía que lo que México le enseñaba no se resume en frases cortas o juicios profesionales. Empezó a recordar cada escena de los días pasados, pero esta vez no veía cada hecho separado. No pensaba en el aeropuerto como un retraso, en la fonda solo como sabor, en el mercado como color o en las palabras del empleado del hotel como una respuesta cortés. Todo comenzaba a conectarse en silencio, como un espejo reflejando la misma imagen desde ángulos distintos, hasta que al final empezó a ver la forma de una verdad detrás de todo. Entendió que México no lo hizo cambiar de opinión con grandes cosas expuestas, sino con la constancia de detalles pequeños repetidos en contextos distintos sin que nadie lo explicara antes. La ligereza que vio en el aeropuerto apareció en la fonda, en la actitud del conductor, en cómo se ceden el paso, en cómo cuidan a los ancianos, en cómo el empleado habla al cliente y en cómo tratan a los extraños sin hacerlos sentir una carga. Cuanto más conectaba estas imágenes, más se daba cuenta de que ya no era cuestión de servicio, era cuestión de una civilización. Una civilización que no presume fuerza o estructuras gigantescas, sino que reside en el nivel de conciencia que las personas se dan unas a otras en la vida diaria. La palabra civilización tuvo otro significado para Alejandro toda su vida. Significaba progreso del sistema, precisión, capacidad de organizar la complejidad sin que todo colapse. Pero al llegar a México, especialmente tras días en la capital y en ciudades más pausadas,
vio otro estrato de significado. Civilización quizás no solo reside en lo que una nación ha construido, sino en cómo esa nación hace sentir al humano como humano entre todos los cambios. Civilización quizás no solo es hacer que el sistema tenga rendimiento, sino hacer que ese rendimiento no rompa la suavidad necesaria para la convivencia. Ese día él y Elena salieron a caminar sin plan claro. Se integraron a la ciudad, pasaron por una iglesia pequeña, un café donde el dueño saludaba al extraño sin falsa cercanía, y pasaron por una escuela donde los niños regresaban a casa en uniformes impecables. Alejandro miraba todo con otro ánimo. Ya no buscaba pruebas. Escuchaba a este país de otra forma, a través de la atmósfera, del ritmo, de lo que la gente hace sin actuar para nadie. Y cuanto más escuchaba, más sentía que el núcleo no reside en cuántas veces se elogia a México, no en lo que el mundo dice de él, sino en que este país mantiene una estructura interna. Una estructura donde la modernidad no se corta de la humanidad. Pensó en países europeos que conocía. Tienen sistemas más fuertes, herramientas disponibles, índices impresionantes y gestionan la complejidad social con eficiencia. Pero también es verdad que en muchos lugares muy desarrollados, las relaciones humanas son cada vez más frágiles. La cortesía existe, pero muchas veces sin calor. La ayuda existe, pero debe basarse en sistemas de apoyo antes de ocurrir. Sin embargo, en México, lo que enfrentaba era una sociedad con suficiente fuerza emocional para responder al otro. La gente aún siente que debe acercarse un poco para dar espacio al prójimo. Hablar bien aunque no haya beneficio inmediato, no dejar a alguien solo ante la dificultad si puede ayudar. Y de repente empezó a entender la palabra fuerza de una nación de una forma nueva que ya no podía mirar de la vieja manera. Al principio, un país fuerte era el que se autogestiona bien, con estructura, estándares y preparado contra golpes. Aún cree que eso es importante, pero ahora veía que otra fuerza existe, la capacidad de la sociedad para llevar la suavidad junto a la complejidad, la capacidad de desarrollar al país sin que el corazón de la gente se endurezca irremediablemente, y la capacidad de mantener la dignidad de los ciudadanos comunes, incluso bajo presión. Esta percepción no lo convirtió en un sensible de repente. Alejandro sigue siendo el mismo en muchos puntos, cree en el orden, la responsabilidad y que la buena intención no reemplaza un sistema de calidad, pero lo que cambió es que ya no puede mirar al sistema y sacar al ser humano de él como antes. Empezó a sentir que el mundo profesional del que estaba orgulloso quizás valoró de más lo medible y olvidó lo que hace que la gente quiera participar en ese sistema voluntariamente. Un buen sistema no solo debe hacer que todo suceda sin errores, sino que los que están dentro sigan sintiendo que no pierden su valor. Por la tarde, se sentaron en un patio silencioso cerca de un templo. El sonido de las campanas, el viento en las hojas y la gente pasando sin prisa. Alejandro miró a un hombre mayor barriendo hojas con calma. Nadie lo miraba, nadie le aplaudía. Ese trabajo es tan pequeño que casi no importa para el mundo. Pero en ese momento, Alejandro sintió entender a México más por esta imagen que por todos los informes leídos. Este país tiene algo que aún cree que hacer cosas pequeñas de forma correcta, hermosa y con alma tiene un valor propio, aunque nadie lo vea de inmediato. Quizás por eso, cuando muchos detalles pequeños se reúnen, crean una respetabilidad a nivel nacional. Elena lo miró y preguntó: ¿en qué piensas? Tardó en responder que pensaba en la palabra realidad, que usó para juzgar toda su vida. Creía que lo real debía ser duro, claro, comprobable por el sistema, pero ahora veía que otro tipo de realidad puede ser suave, silenciosa y sin intentar autodeclararse. Puede estar en una sociedad que aún enseña a respetar al otro, en una fonda donde la dueña cocina como si enviara un mensaje más que solo vender. Está en una ciudad donde lo viejo y lo nuevo no se destruyen. Está en personas que aún se acercan un poco para cuidar el espacio mental del otro. Elena no dijo nada largo, solo le tomó la mano. Y en ese silencio, Alejandro entendió más que nunca que ya no solo estaba impresionado con México de forma superficial. Lo que sucedía era mucho más profundo. Estaba respetando, aprendiendo y aceptando una verdad que ya no podía negar. La verdad dice que el mundo no tiene una forma única de desarrollo, y una nación pequeña o más silenciosa también puede tener algo que las naciones grandes perdieron hace tiempo. Cuando el atardecer comenzó a bajar, sintió algo como una tristeza suave mezclada con paz. No la tristeza del dolor, sino la del saber que el viaje terminaba y tendría que volver al viejo mundo, viejo trabajo, viejo sistema.
Sin embargo, sabía que quien regresaba no era el mismo que llegó a México el primer día. Algo en él se reordenó para siempre. Aunque no hay palabras elegantes para resumirlo todo, estaba seguro de que al volver no solo llevaría recuerdos del lugar, llevaría una lección sobre humanidad, y esa lección es lo suficientemente sólida para cambiar cómo ve su trabajo y el mundo por mucho tiempo. En el vuelo de regreso, Alejandro no se sintió como quien termina un viaje, sino como quien pasó por una lección silenciosa pero profunda. Se sentó en el avión mientras México se alejaba bajo las nubes, y por primera vez en años no usó el tiempo para organizar trabajo o revisar planes. Solo se sentó para que todo lo visto se integrara en un único sentido. Al volver a Europa, seguía siendo el mismo para los demás, puntual, estricto, con el mismo estándar, pero por dentro sabía que algo cambió de forma irreversible. No podía ver al sistema de forma estrecha como antes, porque México le enseñó que un sistema bueno no es solo el eficiente, sino el que deja espacio para la dignidad humana. Después, cada vez que habla con colegas jóvenes o subordinados, cuenta de México no solo como un país atractivo, sino como el lugar que le hizo entender que la grandeza de una nación quizás no reside en escala, poder o la voz más alta, sino en la capacidad de mantener la suavidad, el respeto y el corazón humano aunque el mundo cambie. Y esa es la razón por la cual México no solo lo impresionó, sino que lo hizo más humilde ante otro tipo de verdad sobre el desarrollo.